En la última oportunidad que nos reunimos para estudiar el libro de Romanos habíamos quedado en el capítulo 9, verso 29. Dice así la palabra del Señor. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras la ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: he aquí, pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que cayere en él no será avergonzado. La pregunta que se hace Pablo aquí, o que hace a los romanos, es considerando que los gentiles eran los que estaban recibiendo con mayor agrado la palabra de Dios, el Evangelio de Jesucristo. Era a ellos, o eran ellos quienes estaban en mayor número recibiendo a Cristo, porque Pablo podía dar testimonio de esto. Él recorrió Asia, en algunos países de Europa también, llevando el Evangelio. Entonces él se hace esa pregunta: por generaciones, quienes habían recibido la palabra de Dios a través de Moisés, a través de los profetas, o la ascendencia del Señor Jesús, quienes habían recibido los pactos, las promesas, quienes habían estado permanentemente en contacto con Dios a través de su palabra y a través de las cosas que había hecho desde que salieron de Egipto mismo, Dios hablándoles y mostrando su gracia, mostrando su poder en todo lo que hizo en el camino y durante los 40 años en el desierto. Después, cuando Josué los introdujo a la tierra de Canaán, todos los hechos milagrosos que ocurrieron en ese entonces, a través de los jueces, Gedeón, Jefté, y cada uno de ellos después, los reyes, David, Salomón, todos estos tiempos fueron manifestaciones de Dios para el pueblo de Israel, hablándole a través de los profetas. Nosotros conocemos grandes profetas del pueblo hebreo, y todas estas cosas, a pesar de todo esto, ellos no alcanzaron. Cualquiera podría haber pensado que masivamente ellos podrían haber acudido a Cristo, a los pies de Cristo, abrazar la fe de Jesucristo y volcarse en servicio a Dios. Mas sin embargo, según el criterio de Pablo, eran los gentiles los que estaban recibiendo mayormente la palabra de Dios y estaban siendo transformadas sus vidas. Entonces, por eso que hace esta pregunta: ¿qué pues diremos? ¿Que los judíos que iban tras ellos no lo alcanzaron? ¿Y los gentiles que nunca fueron tras Dios es lo que han sido alcanzados por el Evangelio? Más Israel, que iba tras una ley de justicia, no lo alcanzó. ¿Por qué? Se pregunta nuevamente. Porque iban tras ella como por obras, lo que ellos querían conseguir era a través de la obra, más la justicia, que es según Cristo, no es por obras, es por fe. Es por fe. Entonces es por eso que ellos tropezaron en la piedra. Jesucristo para ellos fue una piedra de tropiezo, una piedra de escándalo que hace caer. Entonces cayeron y fueron quebrantados y fueron alejados. Mas sin embargo, el gentil creyó en Cristo. Los hebreos no creyeron y fueron separados de esa promesa, de ese llamado santo. Al contrario, los gentiles confiaron en Dios por fe, sin haber visto todas estas cosas, sin haber tenido un conocimiento previo de las Escrituras, como sí lo tenían los hebreos. Y no solamente eso, sino que sobre ellos pesaba algo aún mayor, la promesa de Dios, que ellos serían el pueblo amado de Dios. Mas sin embargo, estamos viendo en aquel tiempo en que ellos, desconociendo la autoridad de Dios, desconociendo a Jesucristo como el Mesías, como el Salvador del mundo, se alejaron de Él. Es por eso que dice, ellos que iban tras la ley, no la alcanzaron, no alcanzaron. ¿Por qué? Por el simple hecho de que confiaron en sus obras, mas la salvación que es en Cristo es por fe. ¿Y cuáles son las obras en las que ellos confiaban? En el cumplimiento de la circuncisión, de las lunas nuevas, de los días de reposo, en el cumplimiento de todas estas cosas, que no son más que sombra de lo que iba a venir. Entonces se confundieron, erraron el camino, y quienes no iban detrás de la justicia de Dios, que éramos nosotros los gentiles, fuimos alcanzados
por la gracia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo nuestro Señor. Para ampliar un poco más esto, vamos a Efesios 2, por favor. Desde el verso 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Paremos ahí. Entonces, lo que está trayendo a colación Pedro a los gentiles, que los efesios, la iglesia de Éfeso era gentil, dice, recuérdense que en otro tiempo los judíos los llamaban a ustedes incircuncisos. Cuando dice la llamada circuncisión, está hablando específicamente de los hebreos. Dice, los hebreos a ustedes, al pueblo gentil, ¿cómo los llamaba? Incluso el mismo Pedro, incircuncisos. Y eso era una forma para los hebreos de colocarse por encima de los demás, por encima de los gentiles, de confiar ellos en la carne, confiaban en la carne, en las cosas que habían recibido como señal de que eran pueblo de Dios, pero en su carne. Confiaban en las cosas de la carne, en las obras de la carne, y eso los mantenía a ellos a cierta distancia de los demás. Entonces es por eso que Pablo dice, recuérdense, o por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión, por aquellos que eran llamados circuncisión, los hebreos. Sigue, por favor. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Veremos ahí. Estábamos alejados de Cristo, no había esperanza. Es por eso que dice, ¿qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no buscaban a Dios fueron alcanzados? ¿Por qué? ¿Falló Dios en la promesa a su pueblo? No, no es así. Nosotros estábamos sin esperanza, no teníamos fe, estábamos alejados de la ciudadanía de Israel. Nosotros no habíamos recibido ninguna promesa, no estábamos incluidos en ningún pacto, no teníamos esperanza, estábamos en el mundo sin Dios. Seguimos, por favor. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Paremos ahí. Estábamos lejanos, sigue en el mismo tema, en la misma línea. Estábamos alejados de la ciudadanía de Dios, pertenecíamos a otro pueblo, al cual no había sido elegido, al cual no se le había hecho promesa alguna, no se había considerado dentro de los propósitos de Dios en la tierra. Seguimos. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Paremos ahí. Pablo hizo mención de lo que éramos antes, mas Cristo en la cruz derribó la rivalidad que había, derribó la pared intermedia que había entre ambos pueblos, que los separaba unos de otros, los hebreos que se sentían superiores y los gentiles que no teníamos esperanza, que estábamos sin Cristo, que no se nos había entregado ninguna promesa, que no habíamos sido considerados en el plan de Dios, mas sin embargo Cristo vino y derribó toda raíz de contienda, destruyó todo argumento en favor de los hebreos para considerarse superiores y estableció un nuevo pacto en su carne. Cristo derribó cualquier enemistad que pudiera existir, mas sin embargo ellos hasta la actualidad no admiten esto porque tampoco consideran a Cristo como el Salvador del mundo. Entonces, mientras no admitan estas cosas, no van a considerar al gentil como hijos de Dios, como creyentes, como participantes de la gracia de Dios en el nuevo pacto. Seguimos, por favor. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismos de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, y a los que estaban cerca. Paremos ahí, por favor. Entonces, Él, en un solo acto, en un solo sacrificio, el de la cruz, abolió todas estas cosas, las enemistades, la ley de los mandamientos expresadas en ordenanza. No la abolió en el sentido en que la ley es inútil, no, en el sentido en que es una etapa pasada. Por eso dice Romano, el fin de la ley es Cristo. El fin de la ley es Cristo. ¿Por qué? Porque Él fue el único que cumplió. Entonces Él vino a cumplir la ley y dejó aquella etapa como algo pasado y estableció a través de ahí un nuevo pacto en el cual incluyó a un pueblo que no había sido considerado en el pasado como pueblo de Dios. Es por eso que dice
la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo, en Cristo Jesús, de los dos uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos, porque los hebreos que iban detrás de Dios tampoco servían a Dios según su propósito. También había enemistad entre el pueblo hebreo y Dios, porque ellos también estaban alejados de Dios, porque también ellos habían dejado de seguir la doctrina de las Escrituras, iban en pos de lo que ellos habían determinado que era superior, que era más importante. Entonces, mediante la cruz, dice, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció nueva de paz a vosotros que estabais lejos. ¿Quiénes? Los gentiles, estábamos lejos. No había pacto, no había promesa, no había esperanza. Estábamos sin Dios, estábamos sin esperanzas en este mundo. Y a los que estaban cerca, ¿quiénes? A los hebreos, de quienes, además de todo lo que ya habíamos nombrado, también desciende nuestro Señor Jesucristo. Siga, por favor. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Pare ahí, por favor. Porque por medio de él, ¿de quién? De Jesucristo. Tanto hebreos como gentiles, tenemos entrada por un mismo espíritu. ¿Cuál? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos conduce al Padre. Todos aquellos que venimos ante Cristo y abrazamos la fe de Jesús y reconocemos en Cristo el único medio suficiente y necesario para llegar al Padre. Entonces, por medio de Cristo, en su cruz, cuando Él nos reconcilió, llegamos al Padre todos, tanto hebreos, que estaban cerca, y gentiles, que estábamos lejos, tenemos acceso al Padre. Siga, por favor. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Somos todos aquellos que hemos venido a Cristo, que hemos abrazado la fe de Jesús, que confiamos en Dios y creemos en Jesucristo como nuestro Salvador. Todos ellos estamos inmersos, estamos cimentados, estamos edificados en la piedra que es el Señor Jesucristo, y con el fundamento o con la doctrina de los apóstoles y los profetas, siendo edificados, dice, sobre la principal piedra del ángulo, que es el mismo Señor Jesucristo. Es decir, los profetas, los apóstoles hicieron un edificio sobre la roca, que es Cristo, lo mismo que ya habíamos visto en Romanos, que tropezaron en piedra de escándalo para muchos, porque no creyeron y cayeron. Mas los que creemos en Él hemos sido edificados sobre aquel fundamento sólido que es Jesucristo, con la enseñanza, con la doctrina de los apóstoles y los profetas, en quien, dice, todo el edificio, todo el templo de Dios, porque el templo de Dios en la actualidad no son los edificios, no son las cuatro paredes, no, el templo de Dios es su pueblo, sus hijos, los que verdaderamente nos acercamos a Dios con sinceridad, con integridad en nuestros corazones. Va creciendo para ser un templo santo en el Señor. El 22, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Amén. Seguimos. Romanos nuevamente. Es por eso que Pablo dice aquí que nosotros, como gentiles que no buscábamos de Dios, hemos sido alcanzados. ¿Por qué? Por la gracia de Jesucristo. Porque Él había prometido que aquellos que no habíamos sido considerados nunca como pueblo de Dios, íbamos a ser considerados pueblo de Dios. Entonces, en las Escrituras tenemos esta promesa. Vamos al libro, por favor, el libro de Oseas. Dice así, capítulo 1, verso 10. Dice, con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Y se congregarán los hijos de Judá e Israel, y nombrarán un solo jefe, y subirán de la tierra, porque el día de Israel será grande. Lo que dice allí
parafraseando de alguna manera, en Oseas 2, en el verso 23, está diciendo es que en el mismo lugar donde donde se le dijo, vosotros no sois pueblo, seréis llamados pueblo mío, y ellos dirán, o él dirá, Dios mío. Eso es lo que exclama aquí. Esa es la traducción que se hace de aquellas letras que tienen allí en no sé si en lenguaje hebreo o en arameo. Pero si vamos a otra versión de las Escrituras, es lo que dice literalmente. Romanos 10, por favor. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a la ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Para ahí, por favor. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Pablo nos viene insistiendo de que él busca la salvación de su pueblo, muy a pesar de que él fue enviado al pueblo gentil, pero su oración es esa. Es más, él donde iba, él principalmente o primeramente él se dirigía a las sinagogas a hablarle a sus conciudadanos. Una vez que le hablaba a ellos, que por lo general no recibían el mensaje de Cristo, era que se volcaba a los gentiles, y los gentiles lo recibían con mayor agrado. Entonces siempre Pablo, donde él iba, buscaba una sinagoga, y los días sábados se dirigía ahí ante ellos y hablaba y les anunciaba el Evangelio. Entonces, lo que se puede leer en el libro de los Hechos, uno de los pocos que recibieron con agrado, con valentía todas estas cosas, fueron los de Berea, porque fueron y analizaron qué decían las Escrituras respecto de lo que Pablo estaba diciendo, y dijeron, sí, está bien, está correcto lo que estás hablando, por favor, síguenos hablando de lo que estás haciendo. Pero los demás, por lo general, rechazaron. Incluso muchos de ellos eran los que se ponían de acuerdo para matar a Pablo. En alguna oportunidad lo apedrearon, lo dejaron porque aparentemente ya estaba muerto. Lo llevaron a las cárceles acusándolo de diversas situaciones. Fue azotado a causa de esto, del Evangelio. Pero él nunca dejó de llevar primero el Evangelio a sus hermanos, a sus conciudadanos. Una vez que les anunciaba a ellos, recibieran o no recibieran la palabra de Dios, iba y les anunciaba el Evangelio a los gentiles. Dice, porque doy testimonio de que tienen celo de Dios. Sí, él mismo puede catalogarse en este grupo, porque él también fue de los mismos, que tenía celo de Dios, pero no conforme a ciencia, no conforme a la palabra de Dios, sino que conforme a su propia doctrina. Son celosos de Dios, son celosos de las cosas de Dios, de la palabra de Dios, pero ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se ajustaron a la justicia de Dios. ¿Qué era lo que sucedía con ellos? Que establecieron una serie de normas, una serie de regulaciones en torno a la palabra de Dios, que los alejó cada vez más de la palabra de Dios. Pretendiendo cumplir con lo que Moisés había establecido, se alejaron de lo que Dios había establecido, porque empezaron a escuchar al hombre, empezaron a escuchar, a prestar atención a lo que decían sus rabinos, y para ellos era más importante lo que decían los rabinos que lo que decía Dios. Hacían takanot, una especie de concilio, y cuando ellos se sentaban allí tenían la desfachatez de decir que aún Dios mismo tenía que inclinarse ante ellos cuando ellos hacían takanot. Establecieron su propia justicia, se alejaron de Dios. Entonces, tenían celo de Dios, sí, pero conforme a su fe errada de las Escrituras, conforme a su interpretación errada de las Escrituras. Porque si hubiesen tenido la interpretación correcta, si hubiesen entendido los tiempos, no hubiesen rechazado a Cristo, mas lo rechazaron por envidia, porque pensaron que Él venía a quitarle su poder y todo el control que ellos tenían. Entonces, todas estas cosas sucedieron por la misma causa, porque ignorando la justicia de Dios, establecieron la suya propia, y sus corazones se alejaron de lo que Dios les había encomendado. Es por eso que tienen contienda permanente con el Señor Jesús. El Señor Jesús dice de ellos: los escribas y los fariseos están sentados en la cátedra de Moisés, mas no hagáis como ellos hacen, porque ellos dicen
que se debe hacer, mas no lo hacen. Ponen carga pesada sobre los hombres, los que ni ellos mismos pueden llevar, y que tampoco son capaces de mover un dedo para llevarla. Mas sin embargo sí decían, doctrinalmente decían ellos lo que Moisés había establecido, pero no lo hacían, a diferencia de los saduceos, que ellos estaban abiertamente errados. Es por eso que el Señor Jesucristo les dice: erráis porque desconocéis las Escrituras y el poder de Dios. Entonces todos estos hombres, estos grupos religiosos de aquel entonces, obraron de esa forma porque estaban errados en su interpretación de Dios. Tenían celos, eran celosos. De hecho, el celo por las cosas de Dios fue lo que los llevaron a cometer este tipo de cosas. Acusaban al Señor Jesús de ser blasfemo, porque el Señor Jesús se hacía hijo de Dios, y lo cual era real, era efectivo. Pero ellos, ignorando todo lo que estaba sucediendo, no confiaron en que lo que el Señor Jesús decía era cierto. Vamos por favor al libro de Isaías 29, verso 13. Este versículo ya es bastante conocido. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca, y con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Eso era lo que estaba sucediendo con el pueblo hebreo. Se acercaban a Dios con sus bocas, con sus labios, profesaban ser hijos de Dios. Con el Señor Jesús discutían mucho: somos descendientes de Abraham, a Moisés tenemos como profeta. Mas sin embargo el Señor Jesús le dice: si a Moisés oirías, me creerías a mí, me recibirías a mí. Mas sin embargo, como no están siguiendo a Moisés, no entienden lo que está sucediendo, porque definitivamente sus corazones estaban alejados, porque su doctrina se basaba en lo que el hombre les había enseñado, como ya les había dicho, en torno a las Escrituras. Y su criterio era que establecieron una serie de interpretaciones de las Escrituras, interpretaciones erróneas, con el propósito de evitar que alguien malinterpretara las Escrituras. Ellos hicieron una interpretación propia de las Escrituras, y hasta la actualidad ellos mantienen esta creencia, esta fe de que Moisés en el monte Sinaí recibió dos leyes: la ley oral y la ley escrita. La ley oral es la que se inventan ellos, que no está registrada en ninguna parte, pero para interpretar la ley escrita van primero a la ley oral. Y la ley oral, muchos de ellos, rabinos reconocidos por ellos mismos, se contradicen. Uno dice una cosa y otro dice una cosa completamente distinta respecto del mismo pasaje de las Escrituras, y generan confusión entre ellos mismos. Eso fue lo que el Señor Jesús encontró cuando Él vino. Eso lo mismo era que sucedía cuando el profeta Isaías escribe estas cosas. Dice: porque este pueblo, porque así dice el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca. Sí, se acercaban a Él, oraban, le pedían a Dios con su boca, manifestaban ser hijos de Dios, con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. En sus corazones no estaba el propósito firme de obedecer lo que Dios había mandado. Y su temor de Dios, dice, su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Esto los rabinos lo establecieron como mandamiento, y era lo que siempre hacían. Y hay un sinnúmero de reglamentos, hay un sinnúmero de cosas que muchas veces parecen, es más, son absurdas, tanto que tienen escrito ellos como ordenanzas de que en la mañana primero se colocan el zapato derecho, luego se colocan el zapato izquierdo, atan el zapato izquierdo y luego van y atan el zapato derecho. Todo este tipo de situaciones. Es por eso que la Escritura dice que su corazón estaba lejos de Dios. Volvemos a Romanos, por favor. Verso 3 dice: porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, establecer sus propios mandamientos, establecer la Torá oral, de la cual ellos hacen mención, no se han ajustado a la justicia de Dios. No pueden ajustarse, porque la carne no se ajusta a las cosas del Espíritu, y la justicia de Dios es espiritual. En este caso está diciendo, cuando se refiere a la justicia, está hablando a la palabra de Dios.
a lo que Dios les había encargado, para que a través de ellos se diese a conocer al mundo a un Dios vivo y veraz. Porque el fin de la ley es Cristo, dice el versículo 4, para justicia a todo aquel que cree. El fin de la ley es Cristo. Cristo, habiendo cumplido la ley, da por terminado, da término al Antiguo Testamento, da término al periodo de la ley para establecer el periodo de la gracia, el nuevo régimen de la gracia, el nuevo pacto hecho en la sangre del Cordero de Dios, hecho en la sangre de Cristo, en su cuerpo. Dice el 5, porque la justicia que es por la ley de Moisés escribe, así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Por supuesto, el hombre que cumpla la ley de Moisés por ellas vivirá. Pero la justicia que es por la fe dice así, no digas esto en tu corazón, o no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. El 7, o ¿quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. El verso 8 dice, más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Es esto lo que dice, pongo en Sión una piedra de ángulo, una piedra preciosa, una piedra probada, para que todo aquel que se acerca a él, para que todo aquel que en él creyere no sea avergonzado. Y esa misma piedra puesta en Sión es piedra de tropiezo y piedra de escándalo para los que no creyeron. ¿Por qué? Porque no creyendo en la palabra de Cristo, tropezaron en ella y cayeron. Y dice así, y dice además, todo aquel que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, pero todo aquel sobre quien la piedra cayere será desmenuzado. Los que no creen serán desmenuzados por aquella piedra, por aquella roca. Los que cayéremos sobre aquella roca seremos quebrantados. ¿Por qué seremos quebrantados? Porque experimentaremos un cambio en nuestras vidas. A eso se refiere este pasaje. El verso 9 ha sido muy mal interpretado. Muchas veces creemos que con este versículo vamos y evangelizamos y decimos que alguien hace una oración y ya con eso es un nuevo creyente. No, Jesucristo no nos mandó a que hagamos repetir alguna oración a las personas. Dijo, id y hacer discípulos en las naciones. Y todo aquel que creyere y fuere bautizado será salvo. No dijo todo aquel que orare será salvo, no. Todo aquel que creyere y fuere bautizado, una vez que lo hemos hecho discípulo, no una oración. Por eso muchas veces el mundo cristiano o el evangélico, el que se dedica a la tarea de evangelizar, se jacta diciendo, fuimos y predicamos el evangelio, 200 personas recibieron a Cristo. ¿Cuántos hay en la iglesia de esos 200? Es la pregunta que yo hago siempre. Ni uno solo. Entonces, ¿recibieron a Cristo realmente? ¿O por emoción o por algún tipo de impulso en ese momento hicieron una oración a la cual yo los invité a repetir? Eso no dice que son cristianos. Debemos de ir, sí, a predicar el evangelio. Debemos de ir a predicar el evangelio de Jesucristo y hacer discípulos a las naciones. Ir a hacer discípulos a las naciones. Y todo aquel que creyere y fuere bautizado será salvo. Amén. Pero tiene que creer. Así es. Mediante un proceso de discipulado. Ahora, no significa que todos van a ser así, en discipulado. Hay quienes creen de una manera distinta, como aquel que murió junto con el Señor Jesús. El Señor Jesucristo le dijo, créeme que hoy estarás conmigo en el paraíso. O como aquel eunuco etíope que iba en el carruaje rumbo a Samaria y se acerca a Felipe y le predica, iba leyendo el libro de Isaías y le pregunta a Felipe, ¿entiendes lo que lees? El eunuco le responde, ¿cómo voy a entender si no hay quien me lo explique? Felipe se acerca, le predica, le explica lo que estaba sucediendo en Isaías 53 y que era lo que había ocurrido. Este hombre cree y descienden a las aguas y se bautiza. Pero en términos generales, lo que debemos hacer como cristianos es predicar el evangelio, discipular a las personas,
No confiar en que porque hicieron una oración, a la cual le llamamos oración de fe, la persona es un nuevo creyente. El nuevo creyente lo hace Cristo, a través de su palabra, cuando el Padre lo envía a Él. No lo establecemos nosotros, no lo decidimos nosotros. Seguimos. Verso 12, Dayana, por favor. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Amén. Paremos ahí. No hay judío, ahora ya no hay judío. Antes eran los de la circuncisión y los de la incircuncisión. Nosotros, los gentiles, por los hebreos éramos considerados personas de segunda categoría. Ellos no se atrevían a caminar sino a un metro de distancia de aquel que ellos consideraban de segunda categoría, porque ellos eran orgullosos, y seguramente sí tenían en la carne de qué sentirse orgullosos, de qué jactarse, porque ellos habían recibido la promesa, porque ellos habían recibido el pacto, porque ellos tenían los profetas, pero según la carne tenían de qué jactarse, pero no según Dios. Mas ahora, habiendo Cristo abolido en su carne la ley de los mandamientos en forma de decretos que nos separaba, y habiendo eliminado la enemistad que había entre ambos pueblos, ahora ya dice que de los dos ya no hay una diferencia entre los dos, ya no hay una diferencia entre judío y griego, sino que todos somos un solo pueblo. Ya no hay diferencia. Pues Él mismo, que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Por supuesto, ya Jesucristo, es más, Jesucristo no hace diferencia entre nosotros, porque Él es rico para perdonar, para restaurar, para justificar a todos, independientes del grupo al que pertenezcan. 13, por favor. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Amén. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Para ahí, por favor. Entonces, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Sí, todo aquel que invocare, todo aquel que va en pos de Cristo será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel que en cual no han creído? Como decía Isaías, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado en la palabra de Dios? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Debemos de salir a predicar, debemos de anunciar el Evangelio de Jesucristo. Esa es la respuesta. Nosotros debemos de salir, debemos de ir a anunciar todas estas cosas que hemos aprendido de Dios. Verso 15, por favor. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, no han oído, antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no han conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero Para ahí, por favor. Entonces, ¿cómo predicarán si no fueron enviados? ¿Cómo predicarán si no fueron enviados? Hemos sido enviados por Cristo. El mandamiento del Señor Jesucristo es este: ir y anunciar el Evangelio. Ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces, ¿qué es lo que se debe de hacer? Discipular a la gente, enseñarle a la gente qué es lo que se debe de hacer, cómo enfrentar cada una de estas situaciones, cuál es el mensaje de Cristo. Las iglesias se han llenado de gente del mundo, de gente que no ha conocido de Cristo. Y se está viendo dentro de la iglesia cosas que Dios no ha mandado hacer. Es por eso que vemos con asombro muchas veces, aunque ya no tanto asombro, porque ya es muy cotidiano, tantas cosas que se ven dentro de la iglesia. La práctica de los hijos de Dios, los hechos de los hijos de Dios, muchas veces son vergonzosos. Aquellos que predican el Evangelio mismo no están predicando el Evangelio de la manera correcta, como ha sido enseñado, como ha sido entregado a través de la palabra de Dios.
Muchos que se erigen como profetas, como maestros de las Escrituras, no conocen las Escrituras. No conocen las Escrituras. Entonces, ¿cómo puedo decir yo que conozco a Dios si no conozco su palabra, la cual me revela quién es ese Dios? Me revela su carácter y su naturaleza. ¿Cómo puedo yo ir a anunciar ese evangelio si no tengo un conocimiento de las Escrituras? Es imposible. Entonces estamos llevando el evangelio de una manera poco digna, y estamos haciendo lo mismo que hicieron los fariseos en aquel tiempo, en los años del Señor Jesús, que les dijo que recorréis mar y tierra para hacer un nuevo discípulo, y cuando logran hacer ese nuevo discípulo, lo hacen 2 veces más hijo del infierno, porque antes que no creía era hijo del infierno, pero ahora en la forma en que cree, en la forma errada, como se le enseñó en las Escrituras, está doblemente en condenación, porque ahora no es solamente que no cree, sino que tiene una fe errada de las Escrituras, un convencimiento o un conocimiento de Dios errado, del cual no ha sido revelado en su palabra, sino que es doctrina de hombres. Eso es lo que se está enseñando. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír. Sí, el oír, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Todo esto está entrelazado. Lo miramos de adelante hacia atrás. La palabra de Dios abre mi oído, y una vez que mi oído se abre, tengo fe. Entonces, ¿qué es lo primero que debe haber? Lectura de la palabra de Dios. Eso es lo primero que debe haber. Lectura de la palabra de Dios, para que esa lectura abra mis oídos. Y una vez que mis oídos, que mi entendimiento ha sido alumbrado, va a florecer la fe, y voy a creer en el Cristo amado. Y eso vamos a transmitir. Y eso es lo que vamos a transmitir y dar a conocer a los demás. El verso 21 dice: pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Por supuesto, el Señor Jesús mismo dijo: Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces os quise juntaros como junta la gallina sus pollitos bajo sus alas, y no quisisteis. Aquí está diciendo Pablo sobre Israel. El Señor dice: ¿cuántas veces os quise juntaros? ¿Cuántas veces? Siempre el Señor insistiendo en lo mismo. Siempre el Señor insistiendo en lo mismo. Respecto de estas cosas, el Señor es fiel. Amén. El Señor es fiel. Y respecto de su fidelidad, es la confirmación de nuestra fe. La confirmación de nuestra fe es por la fidelidad de Dios en sus promesas. Vamos por favor a Isaías 52:7. Dice así: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas de bien, del que publica la salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. Voz de atalayas, alzarán la voz juntamente, darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán a Jehová, verán que Jehová vuelve a traer a Sión. Estas son las cosas que está hablando en relación al verso 15 de Romanos. Dice, como dice la palabra, cuán hermosos son los pies de los que traen buenas de paz. Es lo mismo que dijo el profeta Isaías. El profeta Isaías dijo que son hermosos aquellos pies de los que llevan las buenas nuevas, del que predica el Evangelio, del que se dedica a anunciar las buenas de paz. Al que lleva el Evangelio, al que propaga esta noticia maravillosa del Evangelio de Jesucristo. Porque no hay mejor noticia para este mundo que Jesucristo es el Salvador del mundo. En el mismo Isaías 53:1, por favor. Dice el Señor: ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Esto es lo que está haciendo referencia Pablo cuando dice: ¿quién ha creído nuestro anuncio? La fe no es para todos, la fe es para los que oyeron. Así es, por la fe, es por el oír, y el oír por la palabra de Cristo. Pero digo, no han oído, antes bien, sí, por supuesto que oyeron. Por toda la tierra salió su voz, la voz de ellos, de los que anuncian la palabra de Dios, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo,
no ha conocido esto Israel. Primeramente Moisés dice, os provocaré a hacerlo con un pueblo que no es pueblo, y con un pueblo insensato os provocaré a ira. Vamos por favor a Deuteronomio, sin perder Isaías, que después vamos a volver también ahí. Deuteronomio 32, por favor, 20-22, dice así. Y dijo, esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios, me provocaron a ira con sus ídolos, y yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata, porque fuego se ha encendido en mi ira y arderá hasta las profundidades del Seol. Devorará la tierra y sus frutos y abrazará los fundamentos de los montes. Amén. Los provocaré a celos. Esto está hablando con el pueblo de Israel. Sigue en la misma línea. Dice, ¿qué pues diré? ¿Que los gentiles que no viven detrás de Dios alcanzaron la gracia? Está hablando de esto, que la promesa de Dios es lo que ha sucedido, que se ha cumplido lo que Dios dijo. Por cuanto el pueblo de Israel fue un pueblo rebelde, Dios iba a llamar a un pueblo gentil, a un pueblo insensato, y con ese pueblo insensato, el cual no había recibido promesa alguna, los moveré a celos, y traeré hacia mí a aquellos que no habían sido considerados dentro del plan de Dios, según las Escrituras en el Antiguo Testamento. Esto es lo que ha sucedido, que Dios, a causa de la rebeldía, que a causa de la rebelión, que a causa del pecado y de toda la inmundicia del pueblo de Israel, con sus ídolos, que incluso introdujeron ellos ídolos a la casa de Dios, adoraban a todo el ejército del cielo, adoraban a sus imágenes hechas por ellos mismos. A causa de todo su pecado, Dios hizo que la misericordia y la gracia, su amor, llegara hacia nosotros. Y hemos sido alcanzados a causa de la rebelión de ellos. Pablo más adelante va a decir que a todos nos encerró en un mismo nivel o un mismo grado de pecado, para compadecerse juntamente de todos. Y así como se compadece de nosotros, le dispuso o les entregó la palabra de Dios a ellos, para que juntamente creyésemos, y de los dos pueblos, de los cuales había habido una enemistad eterna por generaciones, ahora de los dos pueblos hace uno solo, donde ya no hay judío ni griego, donde ya no hay distinción, ni hombre ni mujer, donde todos somos uno en Cristo, y tenemos entrada, tenemos acceso libre por la palabra de Dios, por el sacrificio de Cristo, por el Espíritu de Dios, tenemos acceso al Padre, y ahora somos considerados su pueblo santo, para la gloria y la alabanza de su nombre. Amén. Isaías 61, por favor. 65, perdón. Isaías 65, 7, 1 al 7. Dayana, por favor. 65, 7. 65 del 1 al 7. ¿Qué dice? Fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre. Heme aquí. Paremos ahí. Una vez más, profetizado. Fui buscado por los que no preguntaban por mí. Y fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no me invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. El Señor Jesús salió en busca de aquellos que no buscábamos. Ninguno de nosotros buscaba a Dios, mas Él salió a nuestro encuentro y se presentó ante nosotros como aquel que da vida, como aquel que es capaz de salvar, como aquel que es capaz de transformar nuestras vidas. Seguimos, por favor. Extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos. Pueblo que en mi rostro me provoca de continuo a ira, sacrificando en huertos y quemando incienso sobre ladrillos. Paremos ahí. Una vez más, todo el día busqué a un pueblo, todo el día llamé a un pueblo rebelde, el cual no anda en camino bueno, anda en pos de sus propios pensamientos, sacrificando a lo que no es Dios,
sacrificando a los demonios en huertos y quemando incienso sobre ladrillos. El 4, por favor. Que se quedan en los sepulcros y en lugares escondidos pasan la noche, que comen carne de cerdo y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas, que dicen, estate en tu lugar, no te acerques a mí, porque soy más santo que tú. Estos son humo en mi furor, fuego que arde todo el día. He aquí que escrito está delante de mí, no callaré, sino que recompensaré y daré el pago en su seno, por vuestras iniquidades, dice Jehová, y por las iniquidades de vuestros padres juntamente, los cuales quemaron incienso sobre los montes y sobre los collados me afrentaron. Por tanto, yo les mediré su obra antigua en su seno. Amén. Esta es la causa por la cual el pueblo gentil alcanzó la gracia de Dios. Porque el pueblo al cual había sido llamado cayeron en desobediencia, no honraron a Dios. No honraron a Dios. Os provocaré a celo como un pueblo que no es celo, por cuanto se alejaron de Dios, por cuanto ellos también provocaron a celo con sus ídolos, ofreciendo sacrificio, ofreciendo incienso a lo que no es Dios. En todo lugar alto ofrecían incienso, sobre todo collado ofrecían incienso, sobre todo árbol frondoso ofrecían sacrificios a sus ídolos. E incluso dentro de su propio templo, en la casa a la cual Dios había elegido para poner allí su nombre, para hacer morar allí su nombre, dentro de aquella misma casa adoraban a todo el ejército del cielo, introdujeron las imágenes de sus demonios a la casa de Dios, comían cerdo, cosa que había sido prohibida para el pueblo hebreo. Todos estos acontecimientos, todos estos actos desobedientes a la palabra de Dios, a los mandamientos, al mandamiento santo, justo y fiel de Dios, es que hace que Dios se vuelva hacia nosotros y nos llame y nos rescate y nos junte con ellos para formar de ambos pueblos uno solo, ya no en enemistad, ya no en leyes que van en base a una obra, para que nadie tenga ninguna cosa de que jactarse delante de Dios, porque no es por obra, es por fe, en gracia, porque por gracia sois salvos. Esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Es Dios el que nos ha alcanzado por su gracia y su misericordia, para que formemos parte de ese pueblo santo de Dios. Bendito Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, en esta noche, por tu amor, por tu gracia, por tu bondad, oh Señor, por tu corazón revelado en las Escrituras, Padre Santo. Allí encontramos, Padre eterno, en tu palabra encontramos tu consejo, encontramos, oh Señor amado, tu consuelo, Padre, encontramos paz, encontramos, oh Señor, dirección, amado Dios de los cielos. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Gracias te damos en esta noche por tu palabra, Padre, que quede en nuestros corazones como norma de conducta para nuestras vidas, oh Dios. En el nombre bendito de Jesucristo te lo pedimos, Padre eterno, porque tú eres bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¿A dónde quedamos, Señor?